por ver de regreso a algunos enfermos. Bienvenido el hermano Carlos, ¿no? Bienvenido. Dios es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Veo ese espacio ahí vacío. ¿Qué será? Allá. Lleno, pero de sillas. Bien. Quiero hablarles hoy, hermanos, hermanas, realmente una palabra que me siento yo agradecido de que me la ponga tan claro el Señor, mostrándola en mi propia vida, recordando que en estos, no solo 25 años en el ministerio, sino todo el tiempo que Él ha tenido la paciencia de tenerme en su camino, nunca me ha faltado. Por eso, aunque no es el texto de hoy, quisiera que leamos el Salmo 19. Quiero comenzar con el Salmo 19, porque quiero que ustedes, los que aman la palabra de Dios, ¿cuántos aman la palabra de Dios? Bueno, o sea, entiendo que la leen todos los días, meditan en ella, ¿cierto? Entonces quiero que todos aquellos que aman la palabra de Dios sepan que mi corazón se mantiene unido a ustedes en ese precioso y deleitoso regalo que es la palabra de Dios escrita en la Biblia. Cuando tú aprendes a disfrutar la palabra de Dios, no cambias absolutamente por nada. Leamos el Salmo 19. Dice, la ley de Jehová, Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, restaura el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al ingenuo. Los preceptos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El mandamiento de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Son más deseables que el oro, más que mucho oro fino. Son más dulces que la miel que destila del panal. Además, con ellos es amonestado tu siervo. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién entenderá los errores? Líbrame de los que me son ocultos. Asimismo, guarda a tu siervo de los arrogantes, que ellos no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Levante su mano derecha, deje su Biblia o su celular, conforme a usted le haya quedado cómodo. Levante su mano derecha y dígale, amado Padre Celestial, gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad, gracias por tu amor, que me permites hoy un día más estar aquí reunidos con mis hermanos, con tus hijos, con tus siervos, con tus redimidos. Me das el privilegio de tener un lugar donde escuchar tu palabra, donde escuchar tu voz. Me das el privilegio de estar en un lugar donde puedo manifestar
el amor que tengo por mis hermanos, porque no solamente quiero estar junto a ellos, sino que estemos unánimes, que estemos juntos en una sola visión, compartiendo ese mismo amor que tenemos hacia ti, Señor. Ahora, humildemente agradezco la palabra que hoy va a llegar a mi vida. Sé que es la palabra que necesita mi ser, es la palabra que me fortalecerá en estos tiempos finales, es la palabra que va a llegar a mi vida a resolver muchas inquietudes que hay en mí. Y todo porque tú eres bueno, Dios, y no porque yo merezca algo. Por eso estamos ahí a tus pies, reconociendo que es la mejor parte. Hay tantas cosas que rodean nuestra vida, tantas cosas que nos pueden apartar de ti, o no solo apartar, nos pueden separar, alejar, apagar de ti. Pero no queremos que eso llegue. Queremos declararnos absolutamente necesitados de ti, totalmente necesitados de ti. Y por eso humildemente te decimos, habla a nuestras vidas conforme al propósito que tienes con cada uno de nosotros y conforme a nuestra necesidad. Quedamos aquí a tus pies, amado Dios, anhelando la palabra que viene de tu boca. Bendíceme, Padre, para poder trasladar tu palabra, no con sabiduría humana, sino con la total guianza del Espíritu Santo. Porque es la única manera en que tu pueblo será bendecido. Para ti sea toda gloria, honra y alabanza, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito Dios. Gracias. Entonces, amo la palabra de Dios, hermano. En realidad, totalmente de acuerdo que dice que es más deseable que el oro, más que mucho oro fino, más dulce que la miel que destila del panal. Y a mí me gusta mucho leer, me gusta mucho. Los que conocen mi casa se dan cuenta cuando llegan al estudio cómo me gusta a mí leer, ¿no? Pero no hay nada que me guste más que abrir la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, porque es un libro inacabable de disfrutar. Porque uno toma un libro, lo lee de principio a fin y lo disfruta y dice qué bueno. Pero la palabra de Dios nunca terminas de leerla. Tú puedes decir, leí desde Génesis a Apocalipsis, pero vuelves a leerla y encuentras nuevas cosas. Y es sencillamente porque la palabra de Dios es palabra viva. No es letra muerta, es palabra viva. Por eso, yo me regocijo con las personas que comparten mi estimación por ella. Me gusta hablar con personas que me doy cuenta que leen la palabra, que hacen preguntas con respecto a la palabra, entonces uno se da cuenta que leen la palabra. Sí podemos hablar de fútbol a veces, podemos hablar de política a veces, pero es un deleite hablar de la palabra, hablar de las cosas que están ahí. La Biblia es la verdad de Dios, es una verdad para ser estudiada, para ser saboreada, ¿no? Para ser vivida. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca, dice el Salmo 119. Todo eso para decir que no solamente me encanta leer la palabra de Dios, me encanta compartirla. A mí me encanta compartir la palabra de Dios. Me gusta mucho. Y por supuesto considero un privilegio pasar unos minutos con ustedes. Con razón que se alarga, dice, no, yo no me alargo, hermano. No. Es el Espíritu Santo el que habla lo que tiene que hablar. ¿Cuántos cultos tienen al día? Uno, les dije. Uno. Pero qué bueno que en ese uno el Espíritu hable lo suficiente para que la gente salga instruida.
Entonces es un privilegio pasar con ustedes unos minutos para alentarlos a seguir adelante y sobre todo, y es algo que me ha preocupado mucho, alentarlos en el estudio, en el saborear, en el vivir las palabras de este libro. Por eso los conversatorios los hacemos precisamente para eso, ¿cierto? Estaba pensando con qué comenzamos el nuevo conversatorio de mañana, aunque hay algunos temas, pero yo creo que podemos empezar a hablar algo del tabernáculo, que me han dicho algunos que les gustaría. Me encanta, ¿me entienden? Me encanta. Me encanta. Pero si quieren que hablemos de política, hablamos también, pero me gusta más, muchísimo más hablar de la palabra. Y podemos hacerlo así en el conversatorio. ¿Por qué? Porque me gusta. Y me gusta con las personas que manifiestan el mismo amor que tengo yo por la palabra. Porque quizá aman la palabra, pero no la entienden mucho, precisamente para eso Él dejó a los ministros. Quiero en este mensaje centrarme en la historia de José, en el libro de Génesis, y extraer de ella la verdad, una verdad que realmente está ahí, una verdad que pueda afirmarte, una verdad que pueda incluso motivarte en tu liderazgo en el estudio de la palabra de Dios. Sí, a mí me encantaría que todos amen estudiar la palabra, la amen de tal manera que se conviertan en discipuladores. Porque uno de los secretos incluso del liderazgo a nivel del mundo es que la persona tiene que hablar de lo que conoce, ¿cierto? Y tú vas a dar una conferencia, así sea, de cómo entró la gallina en el huevo, tienes que saber, ¿no? Tienes que dominar el tema para poder hablar. Porque si pones a hablar de algo que no entiendes, te vas a meter en un problema. Por eso, lo que quiero es motivarte en ese liderazgo de estudiar la palabra. ¿Para qué? Para que puedas conducir el estudio de la palabra con la misma verdad y fortaleza que recibes tú la palabra. Entonces, si tú vienes a un culto a recibir la palabra, pero te duermes en el culto, o te dedicas a hacer cualquier otra cosa, muy difícil es que tú puedas compartir la palabra a otra persona. ¿Ya? Pero entonces se van a preguntar, ¿y de ahí qué? No sé, en esa parte me dormí. ¿No? Entonces no sé. Y se lo digo con todo mi corazón, yo de ninguna manera hubiera podido sobrevivir, mucho menos prosperar predicando la palabra de Dios durante estos 25 años. Y hablo de 25 años solamente, los años en el que fui instalado como pastor, porque de hecho desde antes el Señor me dio el privilegio de compartir la palabra, pero no hubiese podido sobrevivir si no hubiera estado alimentándome con el mismo pan que yo servía. Por eso cuando yo hablo algo, es algo que Dios aplica a mi vida, exige a mi vida. ¿Sí? Por eso el compromiso que uno tiene como predicador no es compartir la palabra para aplicarla a otros. La palabra tiene que aplicarse primero en el que predica. Y ahí ha estado la fidelidad de Dios. Dios ha sido muy bueno conmigo. Lo he dicho antes y lo digo de nuevo ahora. No recuerdo, hermano, no recuerdo haber estado detrás de un púlpito durante los últimos 25 años sin sentirme fortalecido y enamorado de la palabra de Dios que Él me había dado para proclamar. Me ha dado el privilegio de compartir la palabra en otros lugares, pero siempre ha estado ahí. ¿Por qué? Porque amo la palabra. Y eso es lo que yo quiero transmitirles a ustedes. Y esto se lo estoy comentando porque ¿cuántas veces hemos leído sobre José, la historia de José que nos parece bonita y una serie, ¿no? Una serie de José muy bonita, una serie brasilera, es muy bonita, que habla sobre la historia de José de Egipto. Pero como les digo, hay que amar la palabra, eso es lo que hago en este mismo instante y eso es lo que quiero para ustedes, que experimenten en su propia vida la respuesta
a esa que debe ser la oración de todo cristiano, la que está en el Salmo 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. O como dicen otras versiones, miraré las maravillas de tu instrucción, de tu enseñanza. De nada sirve que usted venga a sentarse aquí y reciba algo que no entiende. Sale aburrido y no vuelve más. Entonces, al contemplar las maravillas de la palabra de Dios, vas a quedar maravillado con ellas. Y por supuesto, al maravillarte de las maravillas de Dios, vas a sentir fortaleza de parte de Dios. Vas a estar fortalecido. Y luego, a partir de esa fortaleza y ese gozo, vas a poder guiar a otros a la capacidad de ver esas mismas cosas en sí mismos. Nadie puede hablar de las maravillas de Dios sin haberlas experimentado. A mí me han dicho que Walt Disney es una belleza. Pero yo no le puedo decir, mira, es que hay esto y hay... ¿Y estuviste ahí? No, me contaron. Como que no sirve de mucho, ¿no? Qué bueno es poder hablar las cosas cuando uno las ha vivido, cuando uno las ha experimentado. Eso lo dijo Juan. Nosotros no podemos callarnos, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que hemos palpado, dice, porque esa es la vida cristiana. La vida cristiana no es un pasarle un cuento al otro y que más o menos es así, que nada. Tienes que vivir la palabra. Es la única manera de sentirte afirmado en tu vida cristiana. No se trata solo de una simple transmisión de información, porque si no, pues simplemente a cada uno se le daría una memoria y se le dice, este es el mensaje, quédese en su casa. Porque no se trata solo de una transmisión de información, sino una transmisión de visión. ¿Sí? Hay que transmitir la visión de ver realmente en el texto, que la gente lo pueda ver por ellos mismos, de modo que no tenga que conformarse solo con la palabra que el predicador da, sino que puedan saborear y vivir la palabra de Dios. Por eso ese es un gran llamado el que Dios nos ha hecho cuando id y proclamad el Evangelio. Ese es un gran llamado de parte de Dios. Id y proclamar el Evangelio, id y predicad, y no dijo predicad, Él no dijo id y predicad este Evangelio, Jesús no dijo eso, Él dijo id y predicad este Evangelio, dijo. Porque la palabra viva era Él. Es lo que estaba diciendo, ustedes han mirado cómo yo hablo, cómo yo vivo, cómo yo pienso, cómo yo actúo. De eso prediquen. Y si eso ha impactado nuestras vidas, ¿qué es lo que va a pasar? Que nosotros buscaremos que la vida de Cristo se manifieste en nuestras vidas. Así que yo le pido a Dios que nunca lleguemos a volvernos insensibles, a volvernos indiferentes o incapaces de asombrarnos ante la impresionante realidad de que la Biblia comienza afirmando que en un principio no había nada excepto Dios. Yo le voy a dar un hilo muy rápido para que usted entienda que Dios ni se equivoca, ni pierde la idea, ni que le corrigen la plana. Dios ha estado al control de todo, en todo y durante todo el tiempo. Entonces vemos que la Biblia comienza afirmando que en un principio no había nada excepto Dios, y luego por la palabra de Dios existió todo, porque Dios creó todo lo que no es Dios. O sea, Dios no se creó a sí mismo, Dios ya existía, ¿cierto? Eso lo vemos en Génesis 1. Luego permitió, pero nosotros nos vamos a dar cuenta que todo lo que Dios permite, y póngale cuidado a esto, todo lo que Dios permite está lleno de previsión, de sabiduría y de propósito. Todo, absolutamente todo lo que sucede tiene un propósito. ¿Pero qué propósito va a tener en esto? Yo no entiendo. Todo tiene un propósito. Y fíjense que nos dice Génesis 1 que todo empezó de la nada. Y el Dios que estaba sobre todo hizo todo el universo. ¿De dónde? De la nada. Con un propósito. Y luego permitió, y por eso le repito, que las permisiones de Dios están llenas de previsión, de sabiduría y propósito. Permitió que su criatura más asombrosa de todas, ¿cuál cree que es? El ser humano, ¿no es cierto? Él permitió que su criatura más asombrosa se volviera necio. Oiga, permitió. No lo hizo necio. ¿Sí entiende, no? Permitió.
Permitió que se hiciera necio, malvado, al menospreciar al Creador del universo, quien todo lo provee, que es hermoso y que es infinitamente valioso. Permitió, por eso le digo que todas las permisiones de Dios están llenas de previsión, están llenas de sabiduría y están llenas de propósito. O sea, cuando Él permite algo, es porque tiene un propósito, porque está haciendo previsión para algo, porque hay sabiduría en lo que Él está permitiendo. No es permitir por permitir. ¿Sí entienden, no es cierto? Entonces, ¿cómo hicieron esto los seres humanos? Lo hicieron actuando como si supieran mejor que el Dios todo sabio y todo bueno lo que les convenía, y rechazaron la palabra, porque esa es la tontera del hombre que piensa que sabe más que Dios y actúa mostrando que eso es lo que él tiene que hacer, porque eso es lo que se debe hacer, olvidando o menospreciando, más claro, lo que Dios dice. ¿Pero qué hizo Dios? Lo permitió. ¿Y por qué lo permitió? Porque en esa permisión había, ¿qué había? Previsión, sabiduría y propósito. Amén. Amén. ¿Que te quebraste una pata? No, yo no entiendo, se descuidó. ¿Qué había en la quebradura de esa pata? Previsión, sabiduría y propósito. Porque son cosas que Dios permite. No es que el diablo me quebró la pata. No, son cosas que Dios permite. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se volvieron necios? Porque creyeron que podían hacer las cosas mejor que lo que Dios podía hacerlas, y rechazaron su palabra, lo dice Génesis 3. Entonces pasamos de Génesis 1, pasamos por Génesis 2, llegamos a Génesis 3, donde está la caída del hombre. De todo fruto, de todo árbol puedes comer menos de este. Y creo que fue el primero que le echaron bocado. ¿Recuerda que yo les decía, por qué Dios, si de ese árbol, del fruto de ese árbol no había que comer, por qué no le puso un muro? ¿O por qué no lo cercó? Porque había un propósito de Dios. Había un propósito. Entonces Dios sujetó toda la creación a la inutilidad. Desde ahí, ¿no? Sujetó a toda la humanidad a la inutilidad, a la corrupción y a la muerte espiritual. Y desde entonces todo ser humano, excepto uno, ha estado bajo sentencia de muerte y es hijo de la ira. ¿Quién es ese uno? Que no ha estado bajo sentencia de muerte y ha sido hijo de ira. ¿Quién? ¿Quién? Jesús, hermano, Jesús. Por eso Jesús tenía que ser hijo del hombre. Por eso tenía que meterse en el mismo estuche en el que estamos nosotros. Por eso Él no vino con capa y con una S aquí. Super Cristo. No, fue un ser humano. Sujeto a todas las cosas. Él tuvo hambre, tuvo sed, tuvo frío, tuvo calor. Amén. Es que Él no sudaba, también sudó. Ya. Pero tenía que ser así, para que en esa misma naturaleza no pecara. Para que la ira de Dios no esté sobre él, porque si él hubiese pecado en lo más mínimo, no hubiese habido la posibilidad de ser redimidos por él. ¿Sí entiende, no es cierto? ¿Sí lo entiende o no lo entiende? Bueno, claro. Ahora viene la historia del diluvio, de la Torre de Babel, porque estas dos historias confirman la profundidad incorregible del pecado humano. Imagínense. Al ver los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, se llegaron a ella, les engendraron hijos, y etcétera. Entonces dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el del hombre. Así fue, ¿no? Y vino el diluvio, ahí fue. Voy a acabar con todo esto, dijo. La Torre de Babel vino después cuando dijeron, hagámonos una torre para llegar hasta el cielo, para que nuestro nombre sea conocido en todo el mundo.
Vino la Torre de Babel, que confirma la profundidad incorregible del pecado humano y hacen que los buenos propósitos de Dios para su creación parezcan imposibles. Como que uno dijera, no, estos sí más duros que carne de nuca. No, terrible. Como a veces pensamos de nosotros, ¿no? No, si Dios ya... Como que Dios dijera en algún momento, ya no sé qué hacer con esto. No, ya no. Y sobre todo mira a algunos y dice, ay... Pero no es así. ¿Por qué? Porque todo tiene un propósito. O sea, a él nada lo coge por sorpresa. Nada. Y en todo lo que está sucediendo hay propósito, hay sabiduría. ¿Correcto? Entonces viene ya la línea de la promesa, porque en Génesis 12, mire, pasamos de Génesis 1, pasamos a Génesis 3, luego a Génesis 6. Y en Génesis 12 Dios desciende en gracia soberana y elige a un pagano llamado Abraham. No se llamaba Abraham, sino se llamaba Abraham. Así como alemán, Abraham. Y era pagano. ¿Sí sabía eso? Porque Abraham no era judío. Abraham era pagano. Entonces eligió a un pagano llamado Abraham, haciéndole la promesa. Le dice, Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Mire la promesa que le hace. ¿A quién? A un pagano llamado Abraham. Pero sí está llegando la línea, ¿no es cierto? Desde Génesis 1. ¿Qué es lo que quiero que le quede claro? Es que todo está bajo el control de Dios. Todo. Él permitió que el hombre se haga necio. Permitió. Ahí está el árbol, le dijo a Adán, no comas del fruto de ese árbol. Y entonces apenas se fue el Señor, llegó Eva y se arrimó al árbol. ¿Pero por qué? A mí no me parece correcto. Teniendo tantos árboles ahí con frutos así, pero quería ese. No, a mí no me parece. A mí me parece que Dios es injusto. ¿Por qué no? Y entonces llega el diablo y le muestra. No se sabe si es una manzana, una pera. Lo que sí sabemos es que era una papa. No era una papa porque era un árbol. Entonces viene la serpiente y le muestra y le hace apetitoso. Y ya sabe. Luego viene el resto. Desde Génesis 1 viene todo eso. La caída en Génesis 3. Luego el ser humano cuando vuelve. Génesis 6. Cuando empiezan, dice Dios. Hay una parte que dice que se arrepintió de haber creado al hombre. Dice, no, pero debe entender a qué se refiere con eso. Pero bueno. Abraham, llamado Abraham, inicialmente creyó a Dios y dice que Dios se lo contó por justicia. ¿Cómo le llamamos nosotros a Abraham? El padre de la fe. Abraham le creyó a Dios y Dios se lo contó por justicia, como dice Génesis 15, y así quedó establecido el fundamento de la justificación. Qué tremendo esto, mira, quedó establecido ahí el fundamento de la justificación por la fe a través de un Redentor prometido, que vendría a través del pueblo escogido de Israel 2000 años después, y que llevaría por nombre Jesucristo. Por eso fue que le dijo la promesa, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque ya Dios sabía que de él vendría a la final el Redentor. Mire el hilo, ¿no? Cómo se va desarrollando. Porque a Dios nada lo coge por sorpresa. Dios es el único que sabe por dónde va el agua al molino. Dios es el único que sabe dónde ponen los huevos las águilas. Las águilas no es que digan, nadie lo sabe, nada. Él sabe todo. ¿Ya? Él sabe todo. Y el resto del libro de Génesis relata cómo Dios muestra una y otra vez que sus verdaderos hijos, oiga, sus verdaderos hijos, sus escogidos, llegan a serlo y permanecen como escogidos únicamente por la mano soberana de Dios en contra de todas las probabilidades humanas.
Eso me encantó, hermano. Porque hay veces que uno desfallece. Uno desfallece y dice, no, Dios, yo ya no puedo más. Y Él dice, claro que sí, yo soy el que te sostengo. Si yo te escogí, ¿por qué crees que yo te escogí? ¿Ya? Pero es que, Señor, me faltan fuerzas. Es que no es en tus fuerzas, no has aprendido, no es en tus fuerzas. Pero es que el diablo se ha empeñado, el diablo es un pobre payaso que ya está vencido, pero que tú le sigues creyendo el cuento. Pero es que mire lo que me está pasando. Todo tiene un propósito, en eso hay sabiduría. Porque yo lo permití. ¿No se siente como seguro usted? Pero clarito dice ahí a sus verdaderos hijos. ¿Cierto? Por eso dice clarito Pablo que todas las cosas cooperan para bien. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que han sido llamados con un propósito de Dios. El resto sí. Tenga la seguridad de que pueden estar gordos y le van a salir paperas. Y si usted está gordo y le salen paperas, hay un propósito. Y hay sabiduría. Son las permisiones de Dios. Viene el hijo de Abraham. ¿Cómo se llama el hijo de Abraham? ¿Cómo se llama? Isaac. Isaac. Ese es el hijo de la promesa. No, ese es el hijo de la promesa. Porque nació por obra y gracia de Dios, digámoslo así, porque nació de una mujer que era estéril, que no podía hacer. Entonces hubo un milagro que se realizó ahí. Fue un hijo milagroso, como nosotros. Porque nosotros somos hijos milagrosos también. Somos hijos de aquella que no podía dar a luz. Y sin embargo dio a luz. Qué bonito esto, ¿no? Me encanta. Por eso digo, la palabra es para amarla, hermano. Es para amarla. Porque el hijo de Isaac, Jacob, es la simiente escogida, no es Esaú. Porque aunque eran hermanos, ya Dios escogió a Jacob, no escogió a Esaú, aunque Esaú era el hermano mayor y según toda lógica humana debía ser el heredero. Pero como eso no funciona con lógica humana, ¿ya? Porque 50 más 1 es 51, no es 49. No, pero en la lógica de Dios 1 más 1 es lo que Dios quiere. Por eso Él no multiplicó los panes y los peces, sino que los sobreabundó. Hasta el punto que sobraron 12 cestas. Porque cuando uno multiplica, el factor, ¿cómo se llama? El factor multiplicando, el factor multiplicador, dice que 2 por 10, ¿cuánto es? Espera a ver. 2 por 10 es 20 y es 20 y es 20. Pero si Dios quiere, 2 por 10 es lo que quiera Él. Porque Él no multiplica, Él sobreabunda. Aunque la lógica humana, Esaú debía ser el heredero, Dios dijo no. Dios había decretado soberanamente, como lo vemos en Génesis 25, el mayor servirá al menor. Mire, todo dentro de ese hilo, ¿no? Mostrando que Dios es soberano, que Dios tiene control absolutamente de todo. Y luego Jacob tiene 12 hijos que se convierten en las 12 tribus del pueblo de Israel. Ellos son los israelitas, a quienes dice Pablo, ahí en Romanos 9 dice, ellos son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley. Mire todo lo que Dios hizo en este pueblo. Dice, de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la carne, proviene el Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces está hablando Pablo de esta
de estos 12 hijos de Jacob que se convierten en 12 tribus y que juntos forman al pueblo de Israel. ¿Se entiende, no? Bueno, hay otra cosa que me han pedido a mí, es que les explique un poco sobre el conflicto de Israel y Palestina, ¿no? Ya lo hemos de hacer también. Y eso es muy sencillo, es muy claro. En otras palabras, de este pueblo vendría el Mesías divino, de ese pueblo, porque la salvación que dijo la palabra viene de los judíos. De ese pueblo vendría el Mesías divino, quien cargaría con todos los pecados de todo el pueblo de Dios, y en su misericordia traspasaría las fronteras de Israel. Ahí es donde nos volvimos nosotros beneficiarios, ¿cierto? Para reunir entre todos los pueblos de la tierra a sus escogidos, porque hay escogidos de Dios no solamente en el pueblo de Israel, sino también entre los gentiles. Ahí estábamos nosotros, escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Se acuerda que dijo Jesús? Tengo otras ovejas que no son de este rebaño. Y por acá, por Sudamérica, estábamos diciendo nosotros, ve, porque éramos ovejas también, que no éramos de ese rebaño, pero éramos ovejas de él. Por eso que dice que traspasó la frontera de Israel para reunir desde todos los pueblos de la tierra a sus escogidos, formando ahí un nuevo pueblo de Dios, que es la esposa del Hijo, la iglesia, ¿no? Formando la iglesia. Y entonces llegaría una nueva creación en la cual habitarían en la presencia de Dios, donde hay plenitud de gozo, delicias a su diestra, por siempre y para siempre. ¿Qué significa? Que si los 12 hijos de Jacob, estas 12 tribus a través de las cuales habría de venir el Salvador del mundo, fueran destruidos, especialmente la tribu de Judá, el plan de Dios para esta creación fracasaría. Qué tremendo eso. Por eso me llamaba la atención algo que miraba, que quieren destruir Jerusalén, ¿no? Lucha por destruir Jerusalén, se les van las babas por destruir Jerusalén, pero en la palabra Jerusalén aparece hasta en el último libro, porque Jerusalén no va a ser destruida. Amén. Por eso, ¿qué pasaría si esas 12 tribus a través de las cuales habría de venir el Salvador del mundo fueran destruidos? Especialmente la tribu de Judá. Que el plan de Dios para esta creación fracasaría. Vamos a pensar, ¿por qué? Y lo está mostrando el Señor hasta el final, a ese pueblo que han querido destruirlo, pero todos han querido destruirlo a Israel, y ahí está. Porque el plan de Dios no va a fracasar, jamás. Llamamos la historia de José, que está, y es tremendo, porque la historia de José está desde Génesis 37 hasta Génesis 50. Casi la tercera parte del libro de Génesis está dedicado a la historia de José. Tiene que ser por algo, ¿no? Es el relato de cómo Dios no permite que eso ocurra. ¿Qué es lo que Dios no permite que eso ocurra? Que el plan de Él fracase. ¿Sabe por qué me siento yo contento? Porque todos los misiles pueden apuntar contra mí. Pero la historia de Dios en mí no va a fracasar. Y en usted tampoco. O mejor dicho, es aún más provocador de eso. Es la historia de cómo Dios mismo, porque es lo tremendo, y escúchelo bien, hermano y hermana. Le repito, la historia de José es el relato de cómo Dios no permite que eso ocurra, o sea, no permite que sus escogidos sean destruidos, no permite. Pero es más osado todavía, porque es la historia de cómo Dios mismo conduce a su propio pueblo a un peligro de extinción, a un peligro que amenaza sus vidas, mientras al mismo tiempo planea un rescate inimaginable. O sea, tengo cáncer,
Dios se olvidó de mí. Dios dice, no. ¿Se oyó eso? Lleva a su pueblo ahí a un peligro de extinción, como que dice, se va a morir, pero como ha planeado su rescate. ¿Sí entiende eso? No entiende. ¿Sí entienden? Sí, ¿no es cierto? Porque no es el diablo, es Dios. Porque eso es lo tremendo. Bueno, Él no va a permitir que su pueblo se extinga, porque son los escogidos, ¿no? Pero Él mismo lo lleva al peligro de extinción. Él mismo lo lleva, pero al mismo tiempo está planeando su rescate. ¿Pero por qué? En vez de dejarnos en paz, ¿cierto? Así lo hace Él. Escuchen. Él mismo lleva su promesa al borde del fracaso. Pero si Dios dijo que iba a cuidar de mí, ¿no? Pero si Él dijo que iba a cuidar de mí, no temas, yo no te desampararé. Y vea. Entonces, Él mismo lleva a su pueblo al borde del fracaso solo para mostrar que Él siempre ha estado al control de todo, planeando una liberación que va a la final a exaltar su gloria. Amén. 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 Es complicado esto. Por eso el cristianismo no es para todos. Por eso el cristianismo no es para todos. Solamente los escogidos aguantan esa terapia. Los otros, como dijimos hace poco, muerden y se devoran unos a otros. Amén. Tan serios ustedes, tan serios. Veamos ese viaje de José. Sigamos la historia. Para luego dejar en claro que Dios mismo sea el que la interprete para nosotros y para que la podamos aplicar a nuestras vidas. La historia comienza en Génesis 37, la historia de José, ¿no? Comienza en Génesis 37. José, el hijo de Jacob, tiene 17 añitos. Oiga, 17 añitos. No podía votar todavía. Génesis 17, ¿no? Génesis 17, Génesis 37. El de 17 era José, que tenía 17 años, ¿no? Su padre, Jacob, muestra favoritismo y trata a José mejor que a sus hermanos. Usted ya sabe, ¿no? Pero yo se lo repito, porque quiero que siga todo el hilo desde Génesis 1. ¿Cómo estamos? Vamos en Génesis 37. Pero eso de que él muestre favoritismo hacia José hace que los hermanos se llenen de odio. Lo dice Génesis 37:4, dice, al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea que José les caía gordo. Les caía mal. Porque su padre mostraba favoritismo. Oiga, pregúnteme, ¿será que en realidad Jacob amaba más a José que al resto? ¿Qué sería? Bueno, luego José tuvo un sueño en el que su padre y sus hermanos se inclinarían ante él algún día. Y el texto dice que sus hermanos lo odiaron aún más. Claro, imagínense. Encima que ellos veían que el papá como que lo amaba más, encima les voy a contar un sueño. A ver, cuenta. Estábamos en el campo recogiendo gavillas de trigo y yo tenía mi gavilla, cada uno, mi papá tenía su gavilla, y etcétera. Y en un momento mi gavilla se ponía en el centro y las gavillas de ustedes y de mi padre se inclinaban hacia mi gavilla. ¿No? Esperemos, de pronto Dios va a hacer alguna corrección. ¿No?
Y luego el sol, la luna y las estrellas, ¿se acuerda? Que todas se inclinaban ante él. Por supuesto, pues los hermanos le cogieron más piedra. Y un día, cuando sus hermanos lo vieron venir hacia ellos en el campo, dice Génesis 37, 18, que tomaron la decisión de matarlo. Ya les caía tan mal, dijeron hay que darle piso. Tomaron la decisión de matarlo. Pero Rubén lo rescató de sus manos y en lugar de matarlo, dice que lo vendieron como esclavo, terminando así en Egipto. Génesis 37, 36. Recuerda que lo metieron a un hueco, pero Rubén dijo, no, ¿cómo lo vamos a matar? Es nuestro hermano, ¿cómo vamos a cargar la sangre de nuestro hermano en nuestras manos, etcétera, etcétera? Y los convenció, lo sacaron y lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que pasaban por ahí y terminó en Egipto. Allí José fue comprado como esclavo de Potifar. ¿Qué pasó ahí? Dios le dio éxito. Póngale cuidado, ¿no? Porque se lo han escogido, así como usted. Sí, se nota, ¿no? Entonces, este era un escogido y dice que tuvo éxito, de modo que llegó a ser el administrador de toda la casa de Potifar. Pero, cuando estaba diciendo, para esto he nacido, dijo, ¿no, José? Estaba viviendo con toda la tranquilidad, con toda la comodidad. Cuando estaba en el punto más alto de su éxito y de su rectitud, como lo dice Génesis 39, 10, la esposa de Potifar que estaba prendada de José, la esposa de Potifar lo difamó, acusándolo de violación. ¿Y qué pasó con el pobre escogido por Dios? Terminó en la cárcel. ¿El escogido de Dios? El escogido de Dios terminó en la cárcel. Lo dice Génesis 39, 20. Una vez más, Dios le concede a José gracia, porque ¿qué es lo que tenemos los escogidos de Dios? ¿Qué tenemos? Gracia de Dios. ¿Usted sí cree eso? ¿Y por qué esa cara? Yo tengo la gracia de Dios. No, hombre. ¿Ustedes tienen la gracia de Dios? Dios le concede a José gracia y éxito ante el jefe de la cárcel y éste lo pone a cargo de los prisioneros. José estaba en la cárcel y sin embargo era el encargado de las llaves. Cualquiera diría es como poner al ratón a cuidar el queso, ¿no? Con las llaves iba José. Las llaves de la cárcel y de todas las celdas, lo pone. Y en la cima de su éxito otra vez, ¿no? Y en la cima de su don divino de interpretar sueños, predice que un compañero de prisión que llegó ahí, que era el copero de Faraón, sería restaurado en su puesto. ¿Sí se acuerda, no? Le interpretó el sueño, entonces ya le dijo, no, tú en 3 días vas a ser restaurado en tu puesto. Al otro, sí, al panadero, pues ya le dijo. Pero a este le dijo que iba a ser restaurado en su puesto y sucedió. Pero dice José le dijo, no te olvides de mí, hombre, no te olvides de mí cuando ya estés restaurado y vas a estar al lado de Faraón, no te olvides de mí. Pero dice la palabra en Génesis 41:1 que el copero se olvidó de José durante 2 años completos. Qué buen tipo ese, ¿no? Durante 2 años se olvidó. Ya habían pasado 13 años desde que José a los 17 fue vendido como esclavo. Y cada vez que parecía que la mano de la bendición de Dios estaba sobre él, las cosas empeoraban en lugar de mejorar. ¿Al escogido de Dios? Al escogido de Dios. Con razón que a mí me está yendo mal en el negocio. Y yo soy escogido de Dios. ¿Qué le parece? Ahí estaba él. Ahora tenía 30 años. El faraón tuvo un sueño. ¿Se acuerda del sueño de Faraón? ¿Cómo era? 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, que las 7 vacas flacas se comían a las vacas gordas, si se acuerda, ¿no? Tuvo un sueño y entonces el copero ahí se acordó de José que podía interpretar sueños. El faraón mandó a llamar a José desde la prisión y le contó el sueño. José respondió, le dijo, Señor, no está en mí
poder interpretar. Porque a mí me dijeron que tú interpretas. No, 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 en mí no está el interpretar sueños. Dios responderá para el bienestar de Faraón. El sueño revelaba que vendrían 7 años de abundancia y 7 años de hambre, que se extenderían por toda la región, incluso hasta donde vivían los hermanos de José. Mire cómo ya empieza Dios a unir toda la historia, ya, porque todo tiene un solo hilo, que es la soberanía de Dios. Porque porque el refrán dice, el que da y quita, con el diablo se desquita y en el infierno grita, dice, ¿no? Pero Dios es el único que puede dar y quitar. Él es el único. Entonces viene el narrador, deja muy en claro, bueno, ¿quién escribió el Génesis? Moisés. El narrador deja muy en claro, y lo repite 3 veces, que estas hambrunas son obra de Dios, no son un simple producto de la naturaleza. Todo lo que está pasando aquí, los terremotos, ¿se ha dado cuenta cómo se ha multiplicado la cuestión de terremotos, de desastres, la podredumbre de los gobiernos, la podredumbre del ser humano? Ay, Dios se olvidó, Dios se descuidó. No, 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 no. Le dijo, esta abundancia y esta hambruna son obra de Dios, no es simple producto de la naturaleza. Mira, dice Génesis 41:25. Si quiere, lo busca y lo subraya. Génesis 41:25 dice, el sueño del faraón es uno solo, le dice, ¿no, José? Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. O sea, ¿quién estaba detrás de los 7 años de prosperidad y 7 años de escasez? Dios. Luego Génesis 41:28, ¿qué dice? Como dije al faraón, Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. O sea, que esta no es ni cuestión de la naturaleza, que el cambio climático, que la economía fósil, que nada. Todo tiene un propósito de Dios. Y en Génesis 41:32 dice, el hecho de que el sueño del faraón haya sucedido 2 veces significa que la cosa está firmemente decidida de parte de Dios y que Dios se apresura a ejecutarla. O sea, ¿quién está al control de todo? Dios. Así que es Dios el que trae la hambruna. Escúchelo, ¿no? La cual amenazará la existencia ¿de quién? Porque uno podría decir, bueno, que el hambre haya llegado a Egipto, pero se supone que el hambre llegó a todo ese sector, que incluso hasta los hermanos de José se vieron afectados. O sea que ahí estaba afectando la existencia del pueblo escogido. Porque uno podría decir, no, pues que les dé hambre a todos, menos a donde estaban los hermanos de José y el papá de José. Pero ahí le llegó también la escasez. ¿Y quién estaba detrás de todo eso? ¿Usted no se siente más tranquilo por eso? Porque hay muchos que dicen, no, es que a mí el diablo no me deja en paz. Y es porque usted no deja en paz al diablo. No, pues... No, yo no entiendo, el diablo no la deja. No, señor, si usted es un escogido. Porque si usted no es un escogido, el diablo hace con usted, como decían los ecuatorianos, hermano, ochas y panochas era lo que decían, ¿no? Eso es lo que hacía el diablo. Con nosotros no. Al mismo tiempo, así como Dios trae esta hambruna, al mismo tiempo está desarrollando un plan, mire, ¿no? Un plan de 22 años para rescatar a su pueblo de la destrucción que él mismo ha anunciado y que él mismo ha propiciado. Imagínense, desde que permitió que la maldad de los hermanos de José hagan que José termine en Egipto y haya pasado lo que tuvo que pasar, todo eso estaba dentro del plan de Dios. ¿Para qué? Para salvar a su pueblo escogido. A pesar de que él mismo propició la hambruna que llegó incluso hasta su pueblo. ¿Por qué yo estoy sin trabajo? ¿Por qué ese vecino que se la pasa bebiendo todos los fines de semana? ¿A él por qué no lo echan? ¿Por qué él bebe ahí con el jefe, pues? Y sin embargo, a mí, que yo voy a la iglesia, vea lo que me pasa. Ya sabe. Ahora ya sabe que todo eso está pasando a su vida, pero que Dios ya tiene la solución.
tienen la solución. Entonces, ahora, ¿por qué digo 22 años? Porque habían pasado 13 años desde que José fue vendido como esclavo hasta el servicio de Faraón como una especie de primer ministro encargado de almacenar alimento durante los años de abundancia para que hubiera provisión en los años de hambre. Luego transcurrieron, dice, 7 años de prosperidad, ¿no? Entonces son 13 años hasta que llegó a ser el gobernador de Egipto, más 7 años de prosperidad son 20. Y 2 años después de iniciada la hambruna, dice que los hermanos de José llegaron a Egipto. Eso está en Génesis 45:6. Después de 2 años de que empezó la hambruna, llegaron los hermanos de Moisés a Egipto. O sea que habían pasado 13 años, más 7 de abundancia, 20 más 2 años, 22 años. Qué largo ese plan de Dios. 22 años. Llegaron a Egipto desesperados por conseguir alimento. Eso suma 22 años. ¿Sí le queda claro, no es cierto? Omitiendo los detalles, José finalmente se da a conocer a sus hermanos, porque de ahí viene esa parte bonita, ¿no? Que los lleva, que los reconoce, pero él no se revela a ellos, los hace comer en su mesa, y de ahí le mete una copa. ¿Se acuerda, no? Retiene a uno. Es una historia bien bonita. Pero omitamos esos detalles que usted ya los conoce. Omitiendo esos detalles, finalmente se da a conocer a sus hermanos, manda a llamar a su padre, y así las 12 tribus de Israel, el pueblo escogido de Dios, se trasladan a Egipto. Son rescatados de morir de hambre, porque usted no se va a morir de hambre. Amén. Usted se va a morir cuando Dios quiera que se muera, no cuando el diablo quiera. ¿Sí entiende eso? ¿Sí entiende eso? ¿Cómo quisiera morirse usted? Ay, pastor, para ser sincero, de vejez. Puede ser, pero puede ser que no. Pero todo tiene un hilo conductor. Habrá. ¿Y por qué? Él lo sabrá. Porque en las permisiones de Dios que hay sabiduría y hay propósito. Son rescatados de morir de hambre, han pasado años y solo ahora, mire, solo ahora puede José comprender de qué se trató todo aquello. Porque no crea, José fue un hombre fiel. Porque yo le doy gracias a Dios por su vida, hermano, que a veces hasta el mismo pastor les cae gordo, pero aquí están. ¿No? Aquí siguen. Porque eso es lo tremendo aquí. Han pasado 22 años y después de 22 años ahora José puede comprender de qué se trata todo aquello. Porque a veces no lo entiende. No, pero es que ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Y que por qué? Pero sin embargo, ahí están. Eso pasaba con José. Porque José no falló a su testimonio. Él no entendía, porque le puedo asegurar que él no entendía. Él no podía decir, ay, qué bendición, me voy a la cárcel. No. Yo le aseguro que él no podía entender eso. Pero sin embargo, nunca reveló a Dios. Dijo, bueno, lo importante es que Dios sepa. ¿Por qué? Entonces, apenas José, después de 22 años, empieza a comprender de qué se trataba todo aquello. ¿Qué es todo aquello? La pérdida, la difamación, la soledad, la aflicción, la injusticia. Y hasta aquella rectitud que parecía no tener sentido. Hombre, dice, después de tanto, ¿y por qué sigo siendo yo aquí? Fiel. Yo debería dedicarme al trago, debería dedicarme a las mujeres, y sin embargo no puedo, hay algo más poderoso en mí que me mantiene aquí, pero yo no entiendo por qué, si lo que yo recibo de Dios es como que se descuida de mí, mire todo lo que estoy pasando, pero sin embargo, llega el domingo, llega el miércoles, llega el viernes, quiero ir a la iglesia, necesito escuchar, ¿qué? Porque hay algo en ti, porque eres escogido, ¿cierto? Pero lo que quiero que entiendas es, ¿quién te empujó a todo esto? ¿Quién permitió todo esto? Dios. Amén. Entonces, en mucho tiempo, el que Dios mantuvo a su siervo en la oscuridad acerca de lo que estaba haciendo a través de esas miserias que pasó en su vida. ¿Está entendiendo esto? No. ¿Por qué yo, solo yo, todo yo?
Y no tengo duda de que muchos de ustedes se encuentran en algún punto de esa peregrinación, porque es una peregrinación. Es una peregrinación. Que fuera buena que yo reciba a Cristo, entonces plum, le instalan las alas y usted empieza a volar todos los días, ¿no? Y le sale el mejor trabajo, no le pega ni la polilla, no le pega nada, y usted cada día más joven y más fuerte y todo bien, que el pibe le quedó pendejo ahí. Pero no, empieza a vivir la vida cristiana y dice, es que a mí se me puso el Cristo de espaldas. Jamás se le pone el Cristo de espaldas, jamás. Y no tengo duda que muchos se salen en esos problemas, como ser odiados por la familia, arrojados a un pozo, vendidos como esclavos, porque el endeudado está vendido como esclavo, ¿o no? Porque las deudas son lazos de esclavitud. Vendidos como esclavos, acusados de lo que no hicieron, encarcelados, olvidados, y olvidados por aquellos a los que ellos bendijeron. Todo mientras procuran mantener la integridad y servir a Dios. Es duro eso. Es duro. Y como José están totalmente desconcertados y puede que estén a punto de descubrir de qué se ha tratado todo, ¿no es cierto? Y quizá Dios les habla hoy para que se den cuenta que no es que Dios se ha olvidado, ni que se ha descuidado o que no puede. Lo que te está diciendo es que todo lo que está pasando en tu vida es porque tú eres un escogido de Dios. Y que Él tiene un propósito y hay sabiduría en todo lo que te está sucediendo. Eso es lo que Él quiere que sepas. O puede ser que estés justo en medio de ello, ¿no? Puede que estés ya y que el misterio no se revele. Puede que hay algunos que ya están a punto de salir de eso, otros están en la mitad de la terapia. Y hay otros que el misterio quizá no se revele sino dentro de muchos años o tal vez en el cielo. En el cielo te va a decir Dios, ven, yo te voy a contar por qué te pasó todo lo que te pasó. Y yo no creo que usted vaya a decir, ahora ya para qué diablos. No creo que usted vaya a decir eso. ¿Cierto? Porque está en el cielo, pues. ¿Sí o no? Está en el cielo. Pero lo que le estoy diciendo es quizá Él no se revele. Ya, quizá estás en medio de esa terapia. Porque como hay sabiduría en esto, Él sabe hasta qué punto. Él sabe hasta qué punto. Yo recuerdo cuando mi papá a veces nos ayudaba, ¿no? Y a veces a uno las letras no. ¿Qué letra es esta? La O. La N, decía la N. Después al rato. ¿Y esta qué es? Volví a hacer la N. La O. La E, decía. ¿Cuándo se acabó eso? Cuando aprendimos que era la N, pues hermano. ¿Qué letra es esta? La N. Eso. Ahí se acabó. Así es Dios con nosotros cuando aprendemos, cuando entendemos. ¿Para qué Él va a seguir ahí encima? Él no es cruel, Él es amoroso, Él es sabio. ¿Sí entiende? Ahora, uno de los puntos principales de esta historia es que Dios conduce a su pueblo a peligros que amenazan su vida. Tremendo esto. Él mismo conduce a su pueblo. Mientras que en medio de ese mismo peligro está preparando una liberación que exalte su gloria. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que salgas corriendo a empeñar tu plancha. Dios no quiere que le vendas tu alma al diablo por alguna cosa. Porque estás manifestando que no crees en Él, no mantiene tu testimonio. Asegurémonos de ver esto en el texto, porque el narrador lo deja claro de muchas maneras. Solo voy a mencionar 3. Tomadas de Génesis y una que está en el libro de Salmos. Dice, por ejemplo, Génesis 37, versículo 5. José tiene un sueño antes de que todo esto suceda. Un sueño que anticipa lo que ocurrirá 22 años después. Póngale cuidado a eso. Tiene un sueño que va a anticipar lo que va a ocurrir 22 años después. Y el texto deja claro que es Dios quien da y cumple los sueños en esta historia. Claro. ¿Quién permitió que José sueñe? Dios.
¿Y quién hizo que ese sueño se cumpla? Dios, bendito Dios. Es el mismo Dios de José, es el mismo Dios que tenemos. Así que desde el mismo comienzo se nos muestra claramente a nosotros los lectores que Dios está orquestando toda la historia. ¿No se siente tranquilo usted? Pero qué difícil está, pero Dios está detrás de todo esto. No, es que yo me voy a morir. Pues si Dios quiere que te mueras, te vas a morir en realidad. Pero si no es el momento de tu muerte, no te vas a morir. No te vas a morir. Segundo, cuando José se da a conocer a sus hermanos, él mismo interpreta lo que Dios ha estado haciendo durante los últimos 22 años. Porque él se da a conocer, ¿no? Él se da a conocer de los hermanos. Cuando él yo no sé cómo haría, pero dijo, yo soy José, ¿se acuerda, no? Yo soy José. Entonces todos avergonzados se tiraron al piso y este nos va a matar, nosotros que lo vendimos, cómo lo tratamos, etcétera, nos va a matar. Mire lo que le dice el Génesis 45, versículos 7 y 8, dice, pero Dios me ha enviado delante de vosotros, ¿para qué? Para preservaros posteridad en la tierra y para daros vida mediante una gran liberación. Qué tremendo esto. Así que no me enviasteis vosotros acá, sino Dios les quitó una carga, aparentemente, ¿no? Porque ellos decían, nosotros lo pusimos en esta. No, ustedes no, hombre. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Por eso le dice, así que no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto como protector del faraón, como señor de toda su casa y como gobernador de toda la tierra de Egipto. Y esto es asombroso. José afirma, y escuche bien esto para que otra vez no se ponga a juzgar. José afirma que la acción pecaminosa de los hermanos, esa acción llena de odio, llena de celos, esa acción de venderlo como esclavo, en realidad fue el medio por el cual Dios lo envió a José a rescatar precisamente a esos mismos hermanos. ¿Qué cosa tan seria es? Todo lo estaba haciendo Dios para que ese, el que estaba siendo golpeado, menospreciado, vendido por los hermanos, era el mismo que Dios iba a preparar durante 22 años para que rescate a esos hermanos. ¿Sí tenemos ese corazón nosotros? ¿O a los que les cae mal que se los coma el tigre? Mire, le voy a repetir. José afirma que la acción pecaminosa de sus hermanos, motivados por los celos, motivados por el odio, que hicieron que lo vendan como esclavo, en realidad fue el medio por el cual Dios lo envió para rescatar precisamente a esos mismos hermanos que lo habían vendido, librándolos de un peligro que el mismo Dios traería a su tiempo. Porque el mismo Dios fue el que produjo la hambruna. El mismo Dios hizo que la hambruna haga que ellos vayan a Egipto. ¿Para qué? Para que en Egipto ellos puedan recibir la provisión que necesitaban y para posteriormente hacer que todos ellos lleguen a vivir a la mejor tierra de Egipto. ¿Quién estaba detrás de todo eso? Dios. Dios. Es inconfundible lo que el autor, San Moisés, inspirado por Dios, quiere que veamos. Dios es soberano sobre los sueños, sobre las acciones pecaminosas de los hombres. Dios es soberano. Por eso le digo, no juzgue, porque hay pecados espectaculares, como lo dice un pastor. Hay pecados espectaculares que todo el mundo se escandaliza, pero no se dan cuenta que esos pecados Dios los usó para bendición. Y sin embargo, la gente le encanta juzgar. Entonces, Dios es soberano sobre los sueños, sobre las acciones pecaminosas de los hombres. Es soberano sobre los años de prosperidad. Es soberano sobre las hambrunas destructivas, sobre los enemigos calumniadores, sobre esos coperos olvidadizos. Porque se olvidó 2 años, pero dijo, ya no quiero que te olvides más. Y lo hizo contar. Nada en la historia ocurre por casualidad.
Amén, hermanos. Nada, 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 nada. Que te peleaste con tus hijos. ¿Qué pasó? Dios tiene un propósito en esto. Que te peleaste con tu hermano. Dios tiene un propósito en esto. Hay algo que Dios está moviendo detrás de todo esto y es para darte liberación. Aunque te está empujando a un punto, ya no vuelvo a la iglesia. No, ya no vuelvo a la iglesia. Ya no vuelvo a la iglesia. Él mismo lo está haciendo. Tercero, y voy a mencionar una manera más en la que el autor nos ayuda a ver con claridad cómo Dios conduce a su pueblo a peligros que amenazan su vida, mientras que en medio de ese mismo peligro prepara una liberación que exalta su gloria. Y este es el versículo más famoso de toda la historia. Y yo pienso que uno de los más importantes de toda la Biblia, cuando se entiende la relación con el curso completo de la historia. Por eso tocaba hablarle desde Génesis 1, ¿no? Dice en Génesis 50, después de la muerte de su padre, o sea, muere Jacob, que ahora se llamaba ¿cómo? Israel. Muere Jacob. Entonces, ¿qué dicen los hermanos? Ahora sí nos fregamos. Porque el único que hacía que José no nos mate era mi papá. Pero ahora murió mi papá. Ahora sí es cierto que José se va a vengar de nosotros. Génesis 50, 19. ¿Qué le dice José? Le dice, no me tenga miedo. No me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Eso es lo que nosotros nos olvidamos. Y a veces somos tan implacables, tan faltos de misericordia, que nos creemos Dios y juzgamos y descabezamos. Y acá le dice, ¿acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal. ¿Pero qué dice? Pero Dios dispuso todo para bien. Subrayes, y ya le voy a explicar por qué lo va a subrayar. Génesis 50, 20. Ustedes se propusieron hacerme mal. Ese está en la Nueva Traducción Viviente, así está, ¿no? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Porque hay otras versiones que dicen, ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo pensó para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Por eso le digo, no cometamos aquí el error que muchos cometen al pasar el punto central de esto, porque aquí este es importantísimo. Porque el texto no dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo usó para bien. No está diciendo eso. Quiero que entienda. No está diciendo, ellos pensaron hacerme mal, pero esto que estaban haciendo Dios lo usó para bien. No está diciendo eso. ¿Entiende? Es como decir, ellos dispararon la bala que venía directo a tu frente y Dios te cogió y te empujó. Y la bala pasó de largo. No está diciendo eso. Ya voy a explicar. Porque en ambos casos se utiliza la misma palabra. En algunas versiones dice pensaron. Ellos pensaron hacer mal, pero Dios pensó. Y además la palabra se refiere a la misma realidad, porque está hablando de lo mismo. En las dos frases. Ustedes lo pensaron, como quien dice, ustedes lo pensaron, ustedes lo intentaron, ustedes lo planearon, que fue la venta a madianitas, lo cual fue la maldad de ellos. O sea, ¿qué hicieron ellos? ¿Lo pensaron? ¿Lo intentaron? ¿Lo planearon? Y lo hicieron. Eso hicieron ustedes, dice. Pero Dios, ¿qué hizo Dios? También lo pensó, también lo intentó, también lo planeó, también lo hizo. Sino que lo hizo para nuestro bien. Ustedes todo lo maquinaron para mal, pero Dios todo lo pensó para bien. Porque Dios no es que está, como le digo, empujándonos para que la bala no nos llegue, sino que tiene todo el poder para que esa bala
no nos haga el daño que los otros querían. No sé si me entienda. Dios no se sorprende por los pecados de su pueblo, ni se queda rascando la cabeza diciendo, ay, ¿y ahora cómo arreglo esto? Porque a veces pensamos esto, ¿no? ¿Qué pasó? Que le dio COVID a tu hijo. ¿Habla serio? Sí. ¿Y ahora? ¿Cómo utilizamos ese COVID para el bien? Eso me da más tranquilidad todavía. Porque Él no se sorprende por los pecados de su pueblo, ni se queda preocupado para ver cómo soluciona esto. Él está a cargo de todo en la historia desde el principio. Qué tranquilidad me da a mí eso, hermano. Qué tranquilidad. Él está a cargo de todo desde el principio. Desde el principio. Él lo planea, luego lo predice en un sueño, después lo dirige durante 22 años y finalmente, ¿cómo culmina? En el rescate de su pueblo. O sea, les dice, ustedes planearon todo, eso sí que es bárbaro para planear las cosas. Y lo planearon para hacer el mal, pero yo también estaba planeando. ¿Ya? Y permití todo esto para bien. Por eso es que Pablo llegó a decir, para los que aman a Dios, todo coopera para bien. Todo coopera para bien. ¿Ya? Por eso quiero que entiendan, ¿no? Que no estaba diciendo, él no estaba diciendo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo pensó. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo usó para bien. No. Ustedes lo pensaron para mal, pero Dios lo pensó para bien. ¿Cierto? No sé, a ver cómo podría. Bueno, ya lo va a entender más adelante. Para que no pensemos que otros escritores de la Biblia pasaron por alto esto, aquí está lo que dice el Salmo 105. Mire, el Salmo 105, versículo 16 dice, mandó hambre a la tierra de Canaán y cortó la provisión de alimentos. ¿Quién hizo eso? Dios. Luego envió a un hombre a Egipto, delante de ellos, a José, quien fue vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. El Señor puso a prueba, ¿qué? El carácter de José. Dios puso a prueba el carácter de José. ¿Por qué te está pasando todo lo que está pasando? ¿Se olvidó Dios de ti, no? Está poniendo a prueba tu carácter. Pero es que no, ¿cómo va a ser eso? Tranquilo, Dios ya lo tenía todo debidamente preparado. A Él nada lo coge por sorpresa. Amén, hermanos. Nada lo coge por sorpresa. Así que el sufrimiento de José, al ser enviado lejos de su familia como esclavo, fue obra de Dios. El sufrimiento, ese sufrimiento regional, ¿no? Causado por los 7 años de hambre, ¿fue obra de quién? De Dios. El diablo no, fue obra de Dios. Él pone en peligro la vida de su pueblo a través de la prueba y al mismo tiempo planea y ejecuta su salvación del mismo peligro que él provoca. Qué tremendo. Yo ayer le daba vueltas al mensaje y miraba y yo decía, qué barbaridad. Me dio un gozo, hermano, ¿no? Una tranquilidad, porque a veces dice, ¿y ahora qué hacemos? Entonces ahí es donde algunos que no son escogidos van y le venden el alma al diablo. Y vender el alma al diablo no significa ir a hacer pacto, significa seguir una vida de impiedad, seguir una vida de falta de perdón, seguir una vida de resentimiento, de rencor. ¿Por qué? Porque no le hacen caso. ¿Pero por qué por mí permites eso? Por ti lo estoy permitiendo, dice Dios. Porque yo quiero cambiar algo en tu vida. Por eso estoy permitiendo que suceda lo que está sucediendo. Pero lo que te estás haciendo es llenándote de resentimiento, de rencor. Estás perdiendo la esperanza. Por eso para algunos esa peregrinación dura unos pocos días, para otros otro tiempo, y para otros no lo van a ver sino hasta el final, y otros en el cielo. Acá estamos hablando de 22 años. 22 años.
Esa es la historia de José, y esa es la historia de toda la Biblia, y esa es la historia de tu vida y de mi vida como hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Puros José. Puros José. Por eso hay quienes no aguantan la dosis. No, es que yo me voy. Y es que encima le dicen a uno, ya no voy a volver a la iglesia. Como si dijera uno, que vayan. ¿Qué hacemos? Si no se han dado cuenta, el perjudicado es uno. Que se vayan ellos. Que se vayan. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Amén. Amén. Bueno, así que están serios. Yo podría contarles algunas historias que he vivido con mi familia hace varios años, para ilustrarles que la historia de José es también mi historia, nuestra historia. Y finalmente cerrar con la experiencia más importante de todas, que es la de Jesús. Porque José es tipo de Jesús. ¿No? Cuando digo que la historia de José es la historia de tu vida como hijo de Dios, lo que tengo en mente puede ilustrarse con esa pregunta. ¿Por qué? Mira, y entiende bien esa pregunta. ¿Por qué a menudo oramos para que ciertas cosas no sucedan? Por ejemplo, al comenzar el día, y sin embargo suceden. Pero en la misma manera en que suceden, vemos la buena mano de Dios. Bendito Dios, que no aparezca ese cobrador, no aparezca, yo te lo pido, sino que se muera por ahí en el camino, Padre. ¿No? Bendito Dios, yo te ruego que no suceda. Y si te lo pido en el nombre de Jesús, amén. ¿Y quién es el cobrador? No sé si te ha pasado eso, ¿no? En otras palabras, parece que con frecuencia Dios responde a nuestras oraciones dentro de lo que parecen no ser respuestas. Miren, ¿cuántas veces he escuchado a verdaderos creyentes? Porque como le digo, esto es para verdaderos creyentes. Esto no es para todo el mundo. Eso es para verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque en los verdaderos creyentes Dios tiene un propósito. Entonces, he escuchado a verdaderos creyentes hablar de cómo oraron por protección en la mañana y en la tarde les ocurre un terrible accidente. ¿Pero cómo? Si yo te pedí que me cuidara, Señor. Y ahí está en el hospital con la pierna quebrada. Pero escucho cómo se desarrolla la historia. Empiezan a cortarme ¿Y qué te pasó, hombre? No, imagínense que iba en la moto y yo le pedí al Señor, porque yo siempre salgo pidiendo al Señor que me guarde. Y no irrespeté ningún semáforo, hombre, sino que yo pasé en el semáforo en verde, pero el otro sí lo irrespetó y, mejor dicho, me llevó por delante. Pero fíjese que yo caí y había un chuzo así, aquí, ¿no? Y yo vi que iba directo contra ese chuzo, pero la misma moto me empujó y caí en otro lado, porque si no se me hubiera acabado. La mano de Dios. ¿No? Lo que yo les decía, Dios te pone al peligro, pero te cuida. Pero por algo te expone al peligro. Entonces, mires, hubiera sido 5 centímetros, ahí quedaba yo prensado. Y caí, estaba golpeado y preciso pasa la hermana Patti, que es enfermera. ¿No? Y se me acercó, hermano, ¿qué le pasó? No, aquí hermana bronceándome. No. ¿Qué pasó? Y a los 5 minutos llegó la ambulancia. Esas que se demoran en la pelea, media hora, a los 5 minutos llegó la ambulancia. No. Y preciso, como mi tipo de sangre sí es más rara que la honestidad, me llevaron al hospital y tenían mi tipo de sangre. La mano de Dios estaba en todo esto, hermano. Pero Dios permitió, ¿se da cuenta? Porque a veces lo que queremos es que no permita nada de eso, que no nos toque absolutamente nada.
Pero si no fuera, no aprenderíamos. Y si yo no conociera la historia de José, tal vez me preguntaría, bueno, si la mano de Dios estaba en todo esto, ¿por qué no evitó simplemente el accidente? ¿Cierto? Uno diría, pero ¿por qué Dios no evitó el accidente? ¿Por qué no impidió Dios que José fuera vendido? ¿Por qué no impidió la calumnia de la esposa de Potifar? ¿Por qué no impidió que el copero se olvidara de José durante 2 años? Porque la manera de Dios es llevar a su pueblo al peligro con propósitos sabios. Escúchelo bien. Y al mismo tiempo, en medio de ese mismo peligro, está planeando tu liberación. Bendito Dios. Miren, yo he vivido a lo largo de mi vida como cristiano tantas situaciones en donde yo puedo decir que he visto la historia de José en mi historia. Situaciones tan complicadas, algunas en las que le reclamaba a Dios, ¿por qué teníamos que pasar por eso si éramos sus hijos? Le decía yo, ¿por qué? Le reclamaba el por qué Él nos advirtió de las malas decisiones que muchas veces tomamos. ¿Por qué no nos guardó de personas malas? Señor, pero tú debiste habernos dicho que no confiemos en esa persona, debiste haber mostrado. ¿Por qué Él no permitió que pudiéramos pasar, por ejemplo, me acuerdo cuando nuestra hija Marcela, creo que tenía como casi 1 año, nos vinimos a visitar acá a la familia, veníamos del Ecuador. En esa época cerraban la frontera, ¿se acuerda? A las 9 de la noche. Y llegamos en el carro, ya no nos permitieron pasar con el carro. Entonces dejamos guardando el carro y nos tocó pasar con la niña en brazos, pasar esa frontera con ese frío tan terrible ahí en las playas de Tulcán, ¿no? Pasar con la niña y la niña estaba con fiebre, ¿no? Y pasamos y lo hicimos a pie con nuestra hija, con una terrible fiebre que al final terminó ella convulsionando, ¿no? Con mi otra hija, con una apendicitis que ni siquiera, mire cómo es de tremendo, cómo muestra Dios, ¿no? Ella estaba con apendicitis, pero casualmente estaba hospedado en nuestra casa un médico ecuatoriano que era decano de la Facultad de Medicina del Ecuador, de la Central. Y no pudo él diagnosticar que era una apendicitis y terminó en peritonitis. Y así muchas situaciones terribles que yo le decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué permitiste esto? Pero luego uno mira y dice, de todo esto nos sacó el Señor en victoria. ¿Qué opinas de eso? Y esto es lo que quiero decir con Dios respondiendo oraciones dentro de no respuestas. Porque Dios no nos ahorró problemas. Dios no lo hizo, no nos ahorra problemas. ¿Por qué hizo Él? Yo ya llegué a entender que Él humilló mi orgulloso corazón. Porque cuando yo cargaba a mi hija corriendo para conseguir un carro para llevarla a la niña al hospital y ella convulsionando, yo le dije, Señor, si me la sanas, te entrego mi vida a tu servicio, Señor. Y dejó de convulsionar en ese mismo momento. Porque ese es el problema, que hay corazones orgullosos y Él mostró su poder de respuesta a una oración de impotencia. Cuando llega un momento en que uno sabe que no tiene para dónde, no puede más. Y sin embargo, el levantar los ojos al cielo, dice Dios, entendiste qué es lo que quiero hacer contigo. Entendiste qué es lo que quiero hacer contigo. Él usó cada situación para mostrarme que Él está al control de todo. Considero todo eso como una especie de parábola de la historia de José y de la manera en que Dios obra al llevar a su pueblo a la aflicción mientras planea hacerle bien. ¿Cuántos están en problemas en este mismo momento? ¿Nadie? ¿Todo bien? ¿Todo bien?
Porque, por ejemplo, si alguno de ustedes está en problema, a pesar que todos están en la vida sabrosa, Dios ya tiene diseñada tu liberación. Amén. No, pues que usted conociera mis deudas, más que la conozca yo, que la conozca Dios. Mira, Señor, mis deudas, yo lo sé, dice, pero ya tengo la solución. Amén. ¿Ganarte la lotería? El problema es que para ganarte la lotería primero tendrías que comprarla, ¿cierto? Pero para comprar la lotería tenías que leer la palabra, dice que no se hay entre ustedes sortílegos. ¿Qué significa sortílegos? Los que hacen juegos de suerte, porque nosotros no dependemos de una lotería. Amén. 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 Como decía Luis Alfredo, vendedores de ¿qué? De sueños, ¿no? Otros dicen vendedores de humo. ¿Qué podríamos decirle entonces a Satanás? Porque el problema es este. Supongamos que Satanás estuvo involucrado, supongamos, ¿no? Pero ya sabe usted quién está detrás de todo eso. Pero supongamos que Satanás estuvo involucrado en estas situaciones difíciles y Satanás decía, yo voy a hacer miserable a esta familia y los haré dudar de la bondad de Dios. ¿Qué podríamos decirle entonces a Satanás? Podríamos decirle, como está en Génesis 50:20, decirle, ¿sabes, Satanás? Tú pensaste hacerme mal, pero Dios lo pensó para bien. Tú pensaste hacerme mal, pero Dios lo pensó para bien. No simplemente lo usó para bien, sino que Él lo pensó. Porque el diablo, cuando él va, el Señor ha regresado ya 10 veces. A Dios nada lo coge por sorpresa. Entonces termino con esto, con la experiencia de Jesús, que es 1.000.000 de veces más importante que mi experiencia o la experiencia de cualquiera. Porque ¿no es acaso la vida de Jesús la historia de José? Y aquí hay una razón por la cual es importante decirlo. Muchas personas a quienes tú enseñas en alguna célula no querrán escuchar lo que Dios tiene que decir de la historia de José. Porque muchas personas no quieren creer que Dios gobierna las acciones de los hombres pecadores, como las acciones llenas de odio de los hermanos de José. No, ¿cómo puede ser que Dios haya permitido que hicieran estos mugrosos, hombre? No, ¿cómo Dios va a permitir que estos hagan eso? Yo no estoy de acuerdo en eso. No van a querer escuchar que la Biblia dice que la venta pecaminosa de José como esclavo fue en realidad el envío de José por parte de Dios para la salvación misma de esos hermanos que lo estaban entregando. No puede ser. ¿Por qué? Porque nosotros somos rencorosos, resentidos, somos acomplejados, somos limitados, somos una cantidad de cosas, entonces queremos responder lo mismo. ¿Cómo Dios va a permitir eso? No, yo no permito eso. Yo por eso es que ese hermano no me cae bien. Hombre, pero si Dios, ¿por qué? ¿Quién da los aguijones en la carne si no es Dios? Y si saben lo que es el aguijón, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que alguna vez les comenté? Los que están manejando la yunta de bueyes, cogen un palo que le sacan punta al final, ¿no? Y los bueyes están caminando así cuando hay un buey que se queda así, dormido en el culto, ¿no? Entonces coge de acá y lo chuza, entonces el pobre, y sigue adelante. Ese es el aguijón. Por eso, quítame ese aguijón. No, porque si te quito el aguijón te duermes. Si te quito las situaciones difíciles, vas a dejar de depender de mí. Bástate mi gracia, le dijo a Pablo. ¿Y sabes por qué? Porque mi poder se perfecciona, pero en la debilidad que tú muestras. Por eso tiene que llevarnos a ese punto de impotencia tan terrible. Ya cuando no sabemos para dónde tirar, entonces dice, aquí estoy yo, entiende eso. Aquí estoy yo para ti. Y yo no te voy a dejar morir, porque tú eres amado para mí. Tú eres escogido por mí, y yo tengo un propósito contigo. Bueno. Entonces, lo que tendrás que mostrarles es que si rechazan la soberanía de Dios sobre los actos pecaminosos de los hombres, estarán rechazando la obra de salvación de Dios en Jesús.
Pero es que ¿por qué esa persona tenía que hacerme eso a mí? ¿Y por qué no? ¿No hiciste tú lo mismo con Jesús? ¿Y qué hice yo contigo? Me perdonaste, Señor. ¿Y entonces? ¿Por qué lo perdonas? No, pero es que lo que pasa es que tú no sabes de esto. Ah, yo no sé, dice Dios. Eso es lo que tú crees. Entonces, si no quieres aceptarlo, estás rechazando la soberanía de Dios sobre los actos pecaminosos de los hombres. Es que a Dios los pecados no lo cogen por sorpresa, hermano. A Él no es que llega el ángel. Fíjate, Señor, que fulano de tal pecó. ¡Oh! ¡No! ¿Y qué pasó? No, Él ya lo sabe. Pero todo tiene un propósito porque eres un escogido, ¿entiendes? Y si tú eres un escogido, a ti no te saca nadie de Él. Porque te pueden empujar allá y solamente Él te toma y te mete. Es decir, están rechazando el acto soberano de Dios en la muerte de Jesús por los pecados. ¿Cómo Dios iba a permitir que maten a Jesús, hombre? Yo eso no entiendo, yo no entiendo. ¿Por qué Él pudo haberlo librado? Es que si lo hubiese librado, tú no estarías salvo. ¿Sí entiendes? ¿Qué hubiera pasado si Él hubiese librado a Jesús? Cuando llegó Pedro y le voló la oreja a Malco, hombre, le dijo, Pedro, ¿no crees que si yo necesitara defensa le hubiera pedido a mi padre y yo le hubiera mandado legiones a defenderme? Es que ese no es el propósito, Pedro. El pasaje clave aquí es Hechos 4:27, acerca de las fuerzas que llevaron a Jesús a su muerte. Porque mira cómo fue la oración de la iglesia primitiva. Hechos 4:27 dice, de hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Así que lo que hizo Herodes, lo que hizo Caifás, lo que hizo el piloto, ¿cómo es? Poncio, ¿ya? Poncio. Lo que hizo el pueblo, que crucifícale, que la sangre de este caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Todo ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Mira, la burla de Herodes y Caifás, la cobardía de ese hombre sin carácter como fue Pilato, porque se dio a la multitud. Los soldados gentiles que coronaron a Jesús con espinas, los gritos de la gente clamando, crucifícale, todo eso fue un pecado, porque no va a decir que no, todo eso fue un pecado. Todo fue un asesinato, todo lo que hicieron los hermanos de José, como la mentira de la esposa de Potifar, como los años injustos en la mazmorra de Egipto, pero todo fue planeado por Dios. Qué tremendo esto. Todas estas personas asesinas se reunieron y dice Hechos 4:28, sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Es que yo le voy a contar a Dios lo que hiciste, como si Dios no lo supiera. ¿Sí me entiende? Como si Dios no lo supiera. El evangelio de nuestra salvación se estaba llevando a cabo a través del mal de hombres pecadores al dar la muerte al Hijo de Dios. Ahora, la palabra es clara, y escúchelo bien. Claramente dice la palabra que los que están en Cristo no practican el pecado. ¿Cierto? Dijo, es verdad, el Hijo del Hombre tenía que ser entregado, porque era el plan de Dios. El Hijo del Hombre tenía que ser entregado, pero hay de aquel por quien es entregado. Porque uno nos damos cuenta que no es que los hermanos de José la sacaron barata, pero estaban dentro del plan. ¿Sí entiende? Estaban dentro del plan. Por eso el evangelio de nuestra salvación se estaba llevando a cabo a través del mal de hombres pecadores al dar muerte al Hijo de Dios, pero el mal al azar no salva a nadie. Entonces, ¿vemos un gobierno corrupto? ¿Se descuidó Dios? No, Señor. A través de ese gobierno
Dios está mirando qué está pasando contigo. Y lo que pasó no fue al azar. 700 años antes, Isaías ya lo había dicho, lo dijo en Isaías 53, dice, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. ¿Eso hizo Dios con quién? Con Cristo. Y esto no fue un mal al azar para Jesús. Esto fue planeado. Eso se llama salvación. Todo lo que está sucediendo en tu vida, por más complicado, es salvación. Si tú eres un escogido. Amén. Jamás pienses que Dios se ha olvidado de ti. Porque Él jamás. Y lo dice claramente en su palabra. ¿Podrá la mujer olvidarse del fruto de su vientre? Pero yo no me voy a olvidar de ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No hay evangelio, no hay salvación si Dios no puede en perfecta santidad gobernar los actos de hombres pecadores al llevar a su Hijo a la cruz. Que eso lo hizo Herodes, que eso lo hizo Caifás, que eso lo hizo Poncio Pilato, que eso nada. Todo caminaba conforme al plan de Dios para que tú y yo podamos ser salvos. El mensaje de Génesis, la vida de José, la muerte de Jesús y toda la Biblia lo que nos habla es que Dios reina en amor soberano sobre su pueblo, que nos lleva muchas veces al peligro y al mismo tiempo obra nuestra salvación y lo hace en su soberanía. Por eso Hechos 14 dice que es preciso que a través de muchas aflicciones entremos en el reino de Dios. Y dice el Salmo 34, muchos son los males del justo, pero de todos ellos lo librará Jehová. Entonces, Satanás y los hombres pecadores se proponen hacerte mal, pero Dios dispone todo para bien. ¡Qué tranquilidad! Amén. Póngase de pie. ¡Qué tranquilidad! ¡Qué tranquilidad! ¿Sí se siente tranquilo usted? No, es que a mí me van a hacer esto, a mí me van a embargar, Él te podrá llevar hasta el mismo borde, pero Él ya tiene planeada tu liberación. Amén, hermanos escogidos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar también, hermano nuestro Moreno. ¿Cuándo te operan, hermano? ¿Cuándo te van a operar? El viernes. Para que oremos. Esperarnos de nada, ¿no es cierto? Pero ¿por qué? ¿Por qué? Todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. A mí no me gusta estar aplicándome una vacuna cada 14 días. No me gusta, a veces me olvida. Señor, pero tú puedes. Sí, yo puedo, dice. Pero no quiero. Porque todo tiene propósito. Lo importante es que nosotros entendamos que todo está bajo el control de Dios. Que todo lo que Él permite es por amor, es por propósito y está lleno de sabiduría. Levanten sus manos al cielo y agradezcanle a Dios por su palabra. Si recibiste bendición, dale gracias a Dios. Pero sobre todo que Él mire tu corazón, hermano. Que Él mire tu corazón. Cuántas cosas tienen que cambiar ahí. Y por eso Dios permite tantas cosas también que lleguen a nuestra vida. A veces corazones de piedra siguen siendo corazones de piedra.
pero tiene que cumplirse la promesa de Él de cambiar esos corazones de piedra y poner corazones de carne. Muchas veces tenemos que ser bajados de nuestra altivez, derribados de nuestro orgullo. Y tiene que hacerlo Dios exponiéndonos a peligros que se escapan de nuestro control, para que levantemos los ojos al cielo. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo de bendición. Tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias por hablarnos de esta manera para que no encontremos despropósito en las cosas que llegan a nuestra vida. Que entendamos que todo lo haces con un propósito eterno y todo para tu gloria, Señor. Bendito y alabado seas por siempre y para siempre. Queremos hoy, como parte de tu pueblo, poner delante de ti la vida de nuestro hermano Lenin. Tienes un propósito en lo que él está padeciendo y en la cirugía que va a ser realizada, porque sabemos que tú tienes el poder de encargarte absolutamente de todo. Tienes el poder de que nosotros estemos plenamente en sanidad, pero cuando esas cosas llegan a nuestra vida, ahora entendemos que algo quieres en nosotros. Por eso te pedimos hoy que seas tú revelándote poderosamente a la vida de ese tu siervo, mostrando que nada se ha escapado de tu control, Él está ahí en el hueco de tu mano, Señor. Por eso en el nombre de Jesús declaramos victoria, que esta cirugía sea totalmente exitosa y que Él pueda regresar sanado, dándote a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias por haber estado con nosotros, por habernos traído esta palabra. Gracias por habernos dado el privilegio de ser tus hijos. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, su mano me sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí.
Dios cuida de mí. Dilo. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí. Gloria a Dios. Yo sé. Dios cuida de mí. Recibe bendición de Dios en el nombre de Jesús. Que sea Él fortaleciendo tu vida integral, pero sobre todo tu vida espiritual, porque la sanidad en tu vida espiritual se refleja en una vida plena, donde no importan las circunstancias, sabemos que estamos siendo llevados en la mano de Dios. Y para Él sea toda gloria, toda honra y toda alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga, hermanos, Dios los guarde. Dios los bendiga. Subiré cantando, pues Él me redimió. Subiré cantando con gozo al Señor. Subiré cantando, pues Él me redimió. Me salvó, me salvó, me salvó, me salvó. ¡Aleluya! ¡Me salvó! En la cruz del Calvario me redimió. Derramó su sangre para que fuera perdonado de mis pecados y así obtener la vida y la vida eterna. Y en esa cruz del Calvario me hizo más que vencedor para tener la esperanza de la vida eterna. ¡Aleluya! Subiré cantando con gozo al Señor. Subiré cantando, pues Él me redimió. Subiré cantando con gozo al Señor. Subiré cantando, pues Él me redimió. Subiré cantando con gozo al Señor. Subiré cantando, pues Él me redimió. Me salvó.
precioso que Él nos ha prometido. ¡Aleluya! Digámosle a Él una vez más. Me salvó, 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 ¡aleluya! Yo le pregunto esta noche, ¿se siente salvo? ¿Se siente salvo? Mire, hermano, aún para aquel que no se siente salvo hoy, porque mira su condición humana, aún para ese que no se siente salvo, es salvo. Porque la Biblia dice que los que Dios salvó, los que el Padre dio a Jesús, de esos no va a perder ni uno solo. Y tú eres uno de ellos. Y Jesús no te va a perder, iglesia, porque Él derramó su sangre.